decía en el devocional, vio que cuando usted la palabra de Dios la da con la guía del Espíritu Santo, cómo llega, cómo transforma, cómo cambia todo, porque es la palabra de Dios, no es nuestra palabra. Así que le animo a que estudie, a que se prepare, a que lea la palabra del Señor y que le pida la guía siempre al Espíritu Santo para entender lo que Dios quiere revelarnos a través de ella. Ustedes saben que el domingo que viene es el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua se conmemora o se celebra la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta en realidad judía, pero nosotros, los cristianos, conmemoramos, celebramos gratamente que 50 días después de haber resucitado el Señor, se derrama el Espíritu Santo, que es la promesa que el Padre dio a través de Jesús y que es el comienzo, se cree que allí es el comienzo, el nacimiento de nuestra iglesia, de la iglesia cristiana. Y nosotros hoy estamos una semana antes, en un momento muy particular que está entre la muerte, la resurrección del Señor, y entre la resurrección del Señor y su ascensión, pasaron 40 días. Estamos dentro de ese rango de días de Jesús resucitado que se encontraba con sus discípulos. Entonces, si bien no vamos a saber justamente cuál es el día, qué falta o qué no falta, estamos en ese rango de tiempo donde todavía el Señor resucitado estaba con sus discípulos. No solo estaba con los apóstoles, sino que estaba con un grupo importante de discípulos que se habían ido contactando con el Señor resucitado. Y vamos a leer hoy ese texto previo, justamente inmediato, previo a la ascensión del Señor. Usted sabe que el Señor ascendió a los cielos, fue ocultado por una nube delante de los ojos de los apóstoles, de los discípulos que miraban cómo ascendía, pero antes de hacer eso el Señor les dejó algo muy importante que es motivo de nuestra reflexión en el día de hoy. Es más, yo le voy a hacer una pregunta antes de ir al texto, a ver si usted no le voy a decir que me sepa contestar porque no, porque es medio una trampita. ¿Usted sabe que el Señor Jesús no conoce todas las cosas? Repito, ¿me escucha? ¿Se escucha allá en Río Grande? ¿En Esquel se escucha? ¿Usted sabe que hay cosas que el Señor Jesús no conoce? ¿Sabía eso Sí, usted? sí. Ah, muy bien. Bueno, vamos a ver una de esas cosas, de las pocas cosas que el Señor no conoce. Y vamos a leer entonces en Hechos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo número. Vamos a leer desde el 1 para darle contexto a toda la lectura que queremos tener en esta tarde de domingo. Capítulo 1 de Hechos, versículo número 1. Está escribiendo el autor de Hechos, inspirado por el Espíritu Santo, que es San Lucas. San Lucas escribió el Evangelio, justo que es lo que vamos a estudiar mañana en nuestra clase, y escribió Hechos de los Apóstoles. Y dice así la palabra de Dios, Hechos 1:1. ¿Lo encontró? Sí, amén. Vamos a leerlo entonces. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, es decir, es el Evangelio de Lucas. Versículo 2. Hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua,
pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino a Israel? Y el versículo 7 dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Leemos hasta ahí. Y luego de eso viene el relato de la ascensión del Señor. Qué interesante es tener con nosotros este momento que pasó Jesús con sus discípulos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Es muy posible, porque el término 40 también es algo que a veces es figurativo. Pueden haber sido exactamente 40 días, ¿no? El asunto es que el Señor se manifestó a sus discípulos habiendo resucitado. Y miren la curiosidad. Generalmente fueron momentos donde había comida de por medio. ¿Y sabe por qué? Era para que ellos pudieran ver que Jesús tenía un cuerpo glorificado, pero que también podía comer. Por eso es el misterio de cuando nosotros estemos resucitados, glorificados con el Señor, también vamos a comer. No se preocupe, ¿eh? Recién mi esposa decía, ¿cuántas alabanzas vamos a hacer? Sí, vamos a hacer muchísimas alabanzas, pero también vamos a comer, vamos a gobernar, porque vamos a estar no para siempre en el cielo cuando el Señor venga, sino que vamos a estar en cielos nuevos y tierra nueva. Y cada uno de nosotros vamos a tener distintas funciones. Eso a veces no se predica, se piensa que vamos a estar con la lira ahí vestidos todo de blanco. Algunos dicen que los cuerpos resucitados van a ser como cuando usted y yo teníamos 15 años. Esas son todas especulaciones que no tienen ningún fundamento bíblico. Pero sí lo que sabemos es que el Señor resucitado comió pan, comió pescado, tomó miel o comió miel. Vino no, porque dijo, hasta que no lo beba nuevo no lo voy a volver a tomar. O sea que se abstuvo del vino. Pero después, evidentemente, en medio de las comidas, él le seguía hablando y se seguía manifestando. ¿Se acuerdan el camino de Maús? Cuando partió el pan y se les reveló. Cuando fue que habían ido a pescar, que se habían desorientado y el Señor los esperaba con el desayuno en la playa. Qué lindo, ¿no? Yo a veces cuando voy acá enfrente a la playa digo, ¿estará el Señor esperándome con el desayuno? Y por otro lado digo, no seas vago, potenso, hacete vos el desayuno. ¿Qué querés? Que encima el Señor te haga el desayuno, ¿no? Pero qué hermosos momentos. En esta ocasión, el Señor los pone en situación. Ellos estaban en un momento muy, muy particular, porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo, como usted y yo hemos recibido, y como ellos lo recibieron después. Y en ese momento se le empezaron a revelar un montón de cosas. Así que en este momento todavía tenían muchas incertidumbres. Algunos de ellos, y dicen los teólogos que no son los apóstoles directos, porque si algo Jesús les estaba diciendo constantemente al círculo más íntimo, a los apóstoles, que el reino del Señor era más que el reino de Israel. Parece ser que los que le preguntaron a Jesús si iba a establecer, es más, hay una versión que a mí me gusta mucho, que dice, la paráfrasis, dice que le preguntaron de la siguiente manera, Señor, ¿vas ahora a libertar a Israel del imperio romano y restaurar la independencia de nuestra nación? O sea que en aquel tiempo para muchos todavía estaba esa esperanza de volver a ser lo que fueron en un tiempo, un reino independiente, etcétera, etcétera. No lograban entender que el reino de Dios era más que la nación de Israel. Así que eso para nosotros también es muy importante, entender que el mensaje del Señor es el mensaje del reino de Dios que ha venido y que nosotros somos la iglesia es una anticipación de ese reino. Por eso es que cuando el Señor nos dice que seamos testigos, por eso dice, ¿sabe cuál es la cosa que el Señor no sabe?
Padre. Cuando Él vuelva. Él no sabe, Jesús no sabe cuándo va a ser su segunda venida. Las cosas. Y nosotros tampoco. Así que no se enganche nunca, nunca, nunca. Ni aunque se lo diga el más erudito de los eruditos, que diga el Señor va a venir porque ya, muchos dicen, no, porque Israel en el 48 volvió a ser nación, entonces quiere decir que ya estamos cerca. No se enganche con nada de eso, porque nada, nada, ninguna fecha puesta por nadie puede ser confiable, porque dice que los tiempos y las sazones. ¿Sabe qué quiere decir las sazones? Yo digo, señor, sazón tiene que ver con salar, con dar gusto. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pero hay otra acepción de la palabra sazón que quiere decir culminación, maduración plena, plenitud. Es decir, cuando sea el tiempo perfecto para el Padre, va a enviar a Jesús por segunda vez a buscar a su pueblo. Y nosotros lo esperamos, amén. Imagínense si el Señor hubiera dicho, sí, yo voy a volver en el año tanto. Todos los cristianos desde esa época hasta que llegara el año tanto hubieran vivido viva la pepa, total, hasta que venga el Señor. En cambio, como no sabemos cuándo va a venir, siempre estamos a la expectativa de esperar y de amar su venida y de estar preparados para cuando el Señor venga. Pero acá viene algo muy importante que dice, quédense en Jerusalén, esperen ahí que va a venir la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? Va a derramar el Espíritu Santo sobre ustedes. El Señor asciende, y cuando se asciende, luego el Padre, el día de Pentecostés, derrama el Espíritu Santo sobre los que habían creído. Y dice que ese día van a recibir poder. Y acá me quiero detener un momento. Van a recibir poder, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué van a recibir poder? ¿Para hablar en lengua? Sí. ¿Para estar en éxtasis? Y a veces sí. ¿Para caer por el Espíritu? A veces también. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que iban a recibir poder del Espíritu Santo para ser testigos. ¿Y testigos de qué? Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros no nos debemos ni podemos predicarnos a nosotros mismos. Imagínese usted un testigo de un accidente. Va al juez y el juez le pregunta al testigo, ¿usted vio? No, me contaron. Ese no es un testigo. Ese es alguien que habla de oídas. Me contaron. No sirve ese testigo. Si un testigo va al juez y le dice, sí, no, porque yo estaba tomando mate abajo de la sombra, el perejil, y entonces, qué sé yo, qué sé cuánto, y no relata el hecho concreto que se le está preguntando, tampoco sirve ese testigo. Por eso, hermanos, el poder del Espíritu Santo viene a nuestra vida para que seamos testigos. ¿Y sabe que la palabra original testigo y mártir es la misma? Testigo y mártir en el original griego, según dicen los que saben el idioma original, es la misma palabra. Y nosotros a veces, cuando pasamos a dar testimonio, cuando hablamos tantas cosas de nosotros mismos, entonces, ¿de qué tenemos que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? De la muerte, de la resurrección de Jesús y de la venida de su reino. Todo lo que usted y yo agreguemos a ese testimonio está de más. Por eso es que muchas veces nos predicamos a nosotros mismos y hablamos de nuestras experiencias. Y hablamos, entonces no es el testimonio de una idea, no es ser testigos de a mí me parece, no es ser testigos de una filosofía. Es más, no se es testigo de un estilo de vida, se es testigo de Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros, que pronto viene y que Él llama a que seamos integrantes de su reino. Dice, la primera palabra que predicó Jesús fue, arrepiéntanse, cambien de manera de pensar y crean en la buena noticia del Evangelio, porque
la iglesia Alit ha llegado. No, porque los hermanos de Esquel están conectados. No, porque Potenso predica, mucho menos. Sino el reino de los cielos se ha acercado. Debemos predicar el establecimiento del reino de Dios, que ya está entre nosotros, pero que todavía no se manifestó plenamente. Nosotros esperamos que el Señor establezca su reino cuando venga en su segunda venida. Por eso es que deberíamos revisar, hermanos, qué es lo que estamos testificando, qué es lo que estamos predicando. Muchos predican la teología de la prosperidad, muchos predican la teología del show, la teología de la opulencia, muchos predican la teología de la perdición eterna, del pecado, de que todos se van al infierno. Nosotros somos llamados a predicar, a ser testigos de que Jesús murió, resucitó y pronto viene. Esa es la esperanza que tenemos. Cuando ustedes hoy agradecían y decían gracias Señor por los pequeños detalles, por la vida cotidiana, por todo lo que el Señor da, por el poder de la oración, porque podemos agradecer por cada momento que el Señor da. Usted lo está agradeciendo, ¿sabe qué? En una muestra pequeñita de gratitud de lo que va a ser la vida en el reino de Dios. Una vida de paz, una vida de confianza, una vida de seguridad, una vida de justicia, un reino donde no dice, ya no va a haber llanto, no va a haber dolor, sino que el Señor mismo enjugará las lágrimas de su pueblo. Ese es el reino que estamos esperando y es el reino que estamos proclamando. Por eso la iglesia es una muestra pequeña de lo que va a ser el reino de Dios. Y en consecuencia, dentro de la comunidad de la iglesia, tendríamos que estar nosotros cuidándonos con amor, cuidándonos, aguantándonos, soportándonos, como dice la palabra, unos a otros, por amor, superando las diferencias, porque en ese lugar es una muestra de lo que se va a vivir en el reino de Dios. Entonces, si en el lugar de nuestra congregación hay riñas, hay pleitos, hay egoísmos, hay carnalidades, hay competencias, hay un montón de cosas que tienen que ver con la obra del otro reino, del reino de las tinieblas, del reino del mundo, no estamos siendo un exponente del reino de Dios. Pero cuando hay comprensión, diálogo, amor, nos entendemos, tratamos de comprender, tratamos de perdonarnos, como dice la palabra, perdónense unos a otros. Eso es un exponente de que el reino de Dios se está manifestando en nuestra congregación o en nuestra comunidad de fe. Recibiréis poder y ese poder se extiende. Justamente ese poder se extendía más allá de los límites que ellos tenían prefijados. Ellos decían, nosotros somos el pueblo exclusivo de Dios, los israelitas. Y el Señor les estaba mostrando, no, acá no se termina, acá empieza, pero es el reino para toda la humanidad, para todo, como se leyó el texto Guillermina, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel, todos, no solamente los judíos, aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso tenemos que ser testigos, hermanos. Testigos del amor del Señor, testigos de su poder, testigos de su misericordia. Es muy importante que tengamos claro esto, porque cuando llegue el día de Pentecostés, que estaremos celebrando el domingo que viene, y querramos tener ese poder vivificador, renovador, que nos insufla una pasión por las almas, por las personas perdidas, es una pasión genuina para que esas personas se salven y que pasen a integrar el reino del Señor, no nuestra iglesia, el reino de Dios. Y el reino de Dios, como dije, es mucho más que nuestra iglesia, que nuestra comunidad y que inclusive la iglesia evangélica. El reino de Dios está estableciéndose por ahora de una manera, como dijo el Señor, el ya pero todavía no, hasta que venga pleno en su venida. Y algo más, muchos creen, con esto termino, que el recibir el poder del Espíritu Santo es entrar en revelaciones, en éxtasis y en cosas raras. Y por eso terminamos como terminamos algunos de nosotros, en falsas revelaciones, en seguir determinadas
apariciones o búsqueda del mundo espiritual, se los hemos dicho una y mil veces. Hermano, busque la palabra de Dios, busque la ayuda del Espíritu Santo, y seguramente si usted busca la palabra de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, va a querer enriquecerse más en el conocimiento de su palabra y en el amar a su hermano y en el amar a Dios por sobre todas las cosas. No hay ningún misticismo, no hay nada espiritualoide que nos lleve más cerca del Señor. Cuanto más cerca del Señor es cuanto más cerca de tu hermano y de tu hermana estás. Por eso es urgente hoy al salir, veamos qué le pasó a nuestra hermana Alicia, a nuestra hermana Hilda, a nuestra hermana Iris está de viaje, a nuestro hermano Eduardo, a los que faltan, ocupándonos de ver cómo están ellos, nos estaremos ocupando de ser verdaderos testigos del Señor Jesús para salir hasta lo último de la tierra. No importa que no viajemos, porque a veces decimos, bueno, Señor, no soy misionero, no voy a los confines de la tierra. Donde te encuentres y donde te toques desarrollar tu labor del reino, seas un buen participante, integrante de ese reino, llevando esa palabra de que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús viene y que Jesús ama al pecador que se arrepiente y nos ama de pura gracia, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos quiere amar y que siempre, siempre nos va a estar dando una segunda oportunidad. Amén. Acuérdese de esto, que las personas cuando lo escuchen a usted, cuando la escuchen a usted darle la palabra, no se vayan con cargas de culpa, sino que se vayan libres, sabiendo que el Señor nos ama como somos y nos ha dado ese poder para que nada nos dañe. No se olviden que dijo, recibiréis poder de amor y de dominio propio. No un poder para darnos miedo, sino un poder que es el poder del Señor. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana y preparémonos para que cuando es una conmemoración, ya el Espíritu Santo se derramó, no es que vamos a esperar que el domingo que viene venga, ya está derramado en la iglesia, está ministrando, está obrando en nuestras vidas, pero el domingo que viene en alguna forma lo vamos a recordar, pero que esto sea una vivencia para todos y para que sea una fiesta espiritual en medio de la congregación de los santos. Que el Señor les bendiga.